Después tendremos la participación de la doctora Isabel Ubad, del Instituto de Matemáticas, a quien también le pido un fuerte aplauso. Continuaremos con el doctor Manuel Suárez Lastra del Instituto de Geografía, que no ha llegado, pero en un momento lo presentaremos. Y concluiremos este foro con alguien que para nosotros es muy especial porque es un aliado importantísimo de Universum y de todo lo que estamos haciendo, que es Javier Santaolalla. Antes de comenzar la conversación con Gerardo y de entrar de lleno ya a la dinámica del foro, bueno, decirles que este evento es presentado por Divulgación de la Ciencia, por supuesto, pero también por Amautas, que es una plataforma que presenta clases en línea. Por aquí están los enlaces, los invitamos a visitarlo y acercarse, que realmente tiene contenido muy interesante y de gran relevancia para todos y todas. Y bueno, únicamente decirles qué es Voces que Inspira. Bueno, cuando estaba la pandemia en 2020 fue que echamos a andar este concepto que tiene la intención de presentar, como lo decía yo, historias inspiradoras de gente que se dedica tanto a las ciencias como a las humanidades, y en este caso, por ser la edición dedicada al deporte, también de personalidades que se dedican al deporte, y Gerardo es uno de ellos. Entonces, voy a comenzar. No quiero decir muchas cosas de su biografía, porque la intención es que vayamos conociéndolo a partir de la conversación que vamos a tener. Únicamente diré que Gerardo es egresado de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. A sus 21 años, tiene 21 años, es el más chiquito de todos nuestros ponentes. Obtuvo el primer lugar en los Juegos Universitarios de Badminton en 2022, celebrados en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, y bueno, ha tenido una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, cosechando triunfos, y que bueno, siempre creo que el deporte es una disciplina que tenemos que conocer, que nos tenemos que adentrar a ella. Entonces, Gerardo, pues qué gusto que estés por aquí, y a mí me gustaría iniciar esta conversación, porque creo que así la iniciamos tú y yo cuando te invitamos a participar a este foro, pues que nos platiques un poco qué es el bádminton, ¿no? Es un deporte que no es tan conocido, no sé cuántos de ustedes y de las personas que nos están siguiendo en línea, y a quien también agradecemos muchísimo su presencia, tenga conocimiento, pero platícanos brevemente qué es el bádminton y cuáles son las reglas que lo diferencia de otros deportes. Bienvenido. Listo, sí. Bueno, gracias. Pues bueno, el bádminton es un deporte de raqueta. No sé si muchos lo ubican porque muchos dicen el del gallito, ¿no? Es un deporte que normalmente se juega pues en la playa o en espacios abiertos como recreativamente, pero bueno, ya profesionalmente se tiene que jugar en un lugar cerrado. Eh, Hay singles, dobles y mixtos. Y pues es un deporte que empieza en Inglaterra, me parece, es inglés. En México no sé cuándo haya llegado, pero sí, como dices, no es muy conocido. Casi siempre cuando yo platico con mis amigos o con la gente que me conoce o que les cuento un poquito de lo que hago, pues me dicen como, ¿y cómo se juega? Y ya, pues ya les enseño videos, les enseño pues tal vez un video que tengo ahí yo jugando. Y pues nada, o sea, es un deporte muy veloz, cero conocido aquí en México, pero está pues en Europa, en Asia se juega bastante, también hay muy buen nivel allá, y aquí en México pues igual, o sea, tenemos muy buenos jugadores. Ya ahorita hay un jugador que fue a 2 olímpicos, igual tenemos jugadoras muy buenas, entonces pues bueno, pues Y en ese sentido, porque me parece que es un deporte, como dices, poco conocido, ¿cómo fue tu acercamiento personal a este deporte y cómo es que te dedicas ya profesionalmente a competir y a dedicarte, si bien no de tiempo completo, pero sí con mucho profesionalismo a este deporte? Pues bueno, o sea, mi familia siempre pues ha sido deportiva. O sea, mi mamá me acuerdo perfecto que íbamos en un deportivo de chiquito y era como, natación, voleibol, fútbol, básquetbol, o sea, donde me pudiera meter, ahí estaba. Entonces, siempre fue el acercamiento al deporte, pues gracias a mis papás.
Y pues yo empecé con el bádminton a los 9 años, me acuerdo, pero pues muy recreativo, ¿sabes? O sea, yo entrenaba 2, 3 veces a la semana, pero me gustaba bastante. O sea, yo ya había hecho bastantes deportes y no le había agarrado el gusto como lo empecé a hacer con el bádminton. Entonces, pues bueno, yo soy alguien un poquito, pues, cabeza dura, así dice mi papá, y sigo ahí, o sea, le empecé a decir a mis papás, bueno, quiero martes, jueves, domingo, y luego empecé martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces fue, pues, así, o sea, que empecé a entrenar literal todos los días de la semana. Claro, o sea, acompañado pues, con mi escuela y pues ahí estaba, o sea, ahí empecé a los 10 años entrenaba todos los días. Y porque platícanos un poco ya cómo te empiezas a involucrar a competencias pues ya nacionales, es decir, cuando das este salto de practicarlo, ¿no? Diario y de empezar a competir, a realmente pues tener ya una exposición nacional y también internacional. Entonces, ¿cómo fue para ti estas primeras experiencias de ir a competencias y de empezarlo a hacer ya pues de manera mucho más rigurosa? Bueno, yo a los 13 años participé en una Olimpiada Nacional en mi categoría, que era sub 13, y pues gané una modalidad en la cual me dio un pase a un Panamericano Junior, y ahí fue donde gané mi primer medalla internacional, que fue de segundo lugar. Entonces ahí fue cuando pues tanto mis papás como mis entrenadores dijeron como, ah, bueno, o sea, tiene potencial, es un chico dedicado. Entonces empecé a buscar dónde entrenar porque igual no es muy fácil el encontrar dónde pues entrenar aquí en México. Entonces pues me fui moviendo, mis papás me apoyaron bastante, o sea, eran trayectos de 1 hora, pues también invertir bastante dinero en el aspecto de gasolina, de material para entrenar, pagarle a los entrenadores. Entonces creo que esta parte fue pues parteaguas también para mí porque dije, ok, o sea, mis papás le están echando ganas, yo también le tengo que echar ganas. Entonces fue algo como pues recíproco que siempre he querido pues también compartir con mis compañeros y con la demás gente, como hay que pues ser agradecidos con lo que nos dan nuestros papás. Sin duda, ¿no? El apoyo de las familias, yo creo para todo lo que hagamos, pero en particular para el deporte es súper importante. Y platícame de esta emoción, que yo creo que es algo que comparten todos los jugadores, que se conecta con una parte muy, muy emocional de representar a tu país y de sentir esta adrenalina que yo creo que debe estar a tope cuando compites y cuando además logras los resultados pues, deseados, ¿no? De este entrenamiento que tú traías. Entiendo que previo a la pandemia tú traías ya una trayectoria muy importante de entrenamiento, de mucho rigor. Entonces, ¿cómo fue a ti? ¿Cómo te tomó la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cuál es esta emoción que nos compartas de ir a representar a tu país? Que yo creo que es algo que a todos nos da muchísimo orgullo, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que el ser mexicano, o bueno, representar a México es pues un gran orgullo. Eh, Antes de la pandemia yo traía pues un nivel de entrenamiento y de juego pues bastante alto. Yo tenía 18 años y justo hubo una competencia que yo estaba entrenando que era para los Juegos de Lima de 2019. Entonces, normalmente, pues en las selecciones nacionales ya tienen a sus favoritos o a los prospectos. Entonces, en el primer clasificatorio yo me enfrenté contra pues alguien prospecto para que pudiera ir y pues le gané. Entonces fue El como, prospecto es el favorito, ajá, ¿no? pues sí, era uno de los favoritos, ¿no? Entonces, claramente yo, pues dije, no importa ya, o sea, échale ganas, entraste para esto, y pues resulta que le gané y logré pasar bastantes, bueno, fueron tres, clasificatorios en los cuales, pues logré pasar y justo me quedé como reserva, pero claro, o sea, creo que algo que yo siempre he pensado es que no tienes que esperar a llegar a tu meta, por así decirlo, para pues festejar. O sea, si lograste, bueno, más bien, si logré llegar hasta ahí cuando a lo mejor no tenía esa mentalidad, pues hay que festejar, ¿no? Cada pasito que das,
antes de llegar a la meta. Entonces, pues me quedé como reserva, pero fue para mí pues bastante pues el orgullo porque, o sea, no era lo planeado y fue como padrísimo. Y ya después llegó lo de la pandemia y fue pues dejar de entrenar diario, bueno, más bien dejar de entrenar por completo, estar encerrado en la casa y fue pues un momento medio difícil porque normalmente mi día es un poco ajetreado, o sea, voy a la escuela, bueno, ahorita voy a la escuela, después voy a entrenar, llego a mi casa, estudio, hago tarea y lo mismo, o sea, todos los días hago eso. No es queja, o sea, me gusta mucho, pero no o sea, más bien renunciar como a ese ritmo de vida por 2 años fue difícil. Y ahorita que estamos regresando a todo, a la escuela, al entrenamiento, a las fiestas, a las reuniones, pues yo estoy muy emocionado, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho la vida de estar ajetreado. Muy bien, sí, que yo creo que para todos fue difícil, lo platicaba con Javier, lo hemos platicado con muchos colegas, o sea, uno tiene este ritmo y de pronto quedarnos en casa, y más para ustedes que tiene que ver con el entrenamiento, con salir, con tener interacción, pues debió haber sido muy difícil. Y platícanos ahorita un poquito en qué estás, o sea, pasó la pandemia, además tú ya estás combinando porque haces bien, haces deporte, pero efectivamente no te dedicas de lleno a eso. Entonces, estás como en un momento de transición importante en tu vida donde lo sigues practicando, pero al mismo tiempo te estás ya incorporando a la vida universitaria y seguramente a la vida laboral en un futuro. Entonces, pues eso, ¿cómo estás logrando combinar pues estas dos partes de tu vida, ¿no? ¿Y qué espacio le encuentras al deporte en el futuro, en tu trayectoria, en tu vida? Pues bueno, o sea, ahorita lo que hago es literal, ahorita que armé mi horario antes de entrar a la universidad, eh, pues me puse a pensar, o sea, yo quiero estudiar, quiero trabajar, a veces trabajo en un hospital veterinario y quiero seguir entrenando. Entonces, pues bueno, o sea, encontré meter clases a las 7 de la mañana, después me voy a entrenar, regreso en la tarde a estudiar, y luego en las noches a veces hago guardias. Entonces, me gusta, o sea, me gusta esto de estar en friega, por así decirlo, todo el tiempo. Me gusta combinarlo. Claramente me cansa bastante, pero creo que ahorita mi prioridad es el estudio, o sea, y siempre lo ha sido, o sea, me gusta mucho pues lo que estudio, me apasiona bastante, pero también me apasiona mucho mi deporte. Entonces es pues literal el querer entrenar, querer estudiar, querer trabajar, y aún así pues me he sentido que lo he logrado. O sea, ahorita clasifiqué a un mundial que va a ser en China el próximo año. Este es un mundial universitario. Igual terminando mi carrera, pues lo que a mí me gustaría es tener un ciclo para poder llegar a Olímpicos y claramente pues ejercer mi profesión en un futuro y tener algo propio, un hospital, un negocio, algo. Buenísimo, pues un aplauso, por favor. Muchísima suerte en el Mundial. Y ya nada más para concluir y para despedirte, y muchas felicidades, te deseamos lo mejor de los éxitos en esta competencia que vas a tener. Pues un mensaje a todos los jóvenes, las jóvenes que nos siguen a través de redes sociales, veo aquí también a gente muy joven, pero ¿qué les dirías tú para inspirar su vida y cómo encuentras esta inspiración en tu vida diaria? Pues bueno, o sea, va a sonar muy, muy choteado, pero pues sigan sus sueños. Eh, eh, Creo que algo que te motiva, bueno, me motiva más bien a diario es despertar y decir, ok, hoy nuevo día, nuevas oportunidades, está pesado mi día, no importa, lo vas a lograr. Ya llegas a tu casa y dices, wow, lo logré. Entonces, creo que o sea, ponerse retos es algo padrísimo y más padre es cuando los logras, cuando volteas y dices, wow, o sea, lo logré. Entonces, pues no duden de sus capacidades, no duden de sus sueños, lo van a lograr. O sea, si lo quieren, lo van a lograr. Buenísimo, pues te despedimos y damos la bienvenida un aplauso, por favor.
Muchísimas gracias, Gracias. por acompañarnos, Gerardo. Gracias. Qué gusto. ¿Te lo dejo? Sí. Gracias. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda ponente, a quien le pedimos que por favor nos acompañe en el escenario, a la doctora Isabel Ubad. Ella es del Instituto de Matemáticas y bueno, tiene una amplia trayectoria también dedicándose a la investigación en estos temas. Voy a permitirme leer un par de líneas de su semblanza, aunque seguramente a través de la charla que ella nos dé la podremos conocer un poquito mejor. Ella es matemáticas e inició sus estudios en la Facultad justo de Matemáticas de la UNAM y bueno, tiene la tesis poliedros coloreados en órdenes cíclicos, ganó un premio importante y está adscrita al Instituto de Matemáticas de la UNAM. Es una amplísima trayectoria, te has dedicado al trabajo también con jóvenes en Olimpiadas de Matemáticas, así que bueno, pues para nosotros, doctora Isabel, es un gusto que estés por aquí. Bienvenida y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Felipe. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy matemática, como les acaba de contar Felipe, y eso siempre crea muchas reacciones muy raras en la gente, cuando uno dice que es matemático. Yo llegué a las matemáticas pues porque así me fui llevando la vida. De niña me gustaba la escuela, me gustaba estudiar, me gustaba jugar a que mis muñecas eran mis alumnas y yo darles clases. Y creo que esos gustos se me quedaron toda la vida porque pues lo que hago ahorita en mi vida es estudiar y dar clases y investigar. Pero no me dedicaba solo a eso, ¿no? No me dedicaba solo a eso. Cuando estuve en secundaria, en prepa, en la facultad, durante todo ese tiempo también tenía yo, bueno, también de niña, pero en ese tiempo en particular tenía yo otras pasiones y unas tenían que ver con el deporte precisamente. Jugué básquetbol durante mucho tiempo, hasta que me fui a hacer el posgrado, en donde cambié de deporte, por así decirlo. No solo me mantuve con las matemáticas, sino que empecé a bailar. Y aunque a veces parece que llegamos a una carrera como muy decididos, o sea, en mi caso, desde que yo estaba en la prepa, yo en la prepa encontré las Olimpiadas de Matemáticas, que ahorita les voy a platicar un poquito de ellas. Encontré las Olimpiadas de Matemáticas y me clavé en las matemáticas. Hice la licenciatura en matemáticas, la maestría en matemáticas, el doctorado en matemáticas. Me quedé en las matemáticas. Y todo fue muy seguido. Pareciera que no me tomé tiempos para pensar qué quería, cómo lo quería. Y eso a veces, cuando ven a la gente acá, dicen, no, pues es que lo tenía clarísimo. Y no es cierto, ¿no? Quiero que se queden un poquito con eso, que no es cierto. Yo cuando en algún momento de mi vida dudé mucho si seguir con las matemáticas y precisamente mi duda era porque no sabía si me quería dedicar a bailar, ¿no? Quería dedicarme yo al tango, me quería mudar a Argentina y quedarme ahí para siempre. La vida me fue llevando a regresar a las matemáticas. Ahora, cuando yo empecé con las matemáticas, empecé a ser como más rara de lo que ya era. Yo no sé si era rara, si era normal de niña, no hay forma de saber. Pero cuando empecé con las matemáticas, sí empecé a ver que la gente me veía diferente, ¿no? Y un poco... Este no está agarrando. No sé si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor, porque no está agarrando. Y un poco la reacción era matemáticas. ¿De dónde salen las matemáticas? ¿Por qué matemáticas? Cuando yo llegué a mi casa y dije, voy a estudiar matemáticas, la reacción fue, ¿y qué haces con eso? ¿Qué hace uno con las matemáticas? Muchas gracias. ¿Qué vas a hacer de matemática? ¿Cómo vas a vivir siendo matemática? Y no solo eso, sino que también las matemáticas, mucha de la gente cuando le dices, soy matemática, tienen reacciones de este estilo, pero como, ¿por qué haces eso? Si las matemáticas son feas, son difíciles, son muy complicadas. Y para mí las matemáticas siempre fueron un lugar como muy feliz, un lugar en donde yo podía jugar y la pasaba muy bien. Entonces, pues era un poco raro para mí tener este tipo de reacciones. Llegué en algún momento de mi vida, en mi vida social, a mentir, ¿no? Cuando
cuando yo salía a bailar tango a un lugar nuevo y me preguntaban qué hacía, las primeras veces decía, pues estudio matemáticas o soy matemática. Ah, chido. Y se moría la conversación. A veces no me volvían a sacar a bailar nunca, ¿no? Entonces empecé a mentir. Empecé a mentir después de que acabé el doctorado. Me fui a Nueva Zelanda a vivir un año, a trabajar allá. Y allá se organizaban festivales de tango. Y invitaban a maestros de Argentina a ir a dar las clases. Pero muchos de estos maestros, maestras argentinas, no hablaban inglés. Entonces tuve la fortuna de que me invitaran a ayudar a dar las clases para que los maestros y las maestras hablaran en español y yo fuera traductora al inglés, a la comunidad que teníamos ahí. Y entonces cuando empecé a hacer eso, cada vez que me preguntaban que a qué me dedicaba, decía que era traductora de festivales de tango. Mi vida cambió, era maravilloso, todos querían bailar conmigo, porque a eso me dedicaba, ya no era la rara que hacía matemáticas, ¿no? Y bueno, después regresé a México y entré al Instituto de Matemáticas de la UNAM y empecé a tener otras reacciones cuando decía que yo me dedicaba a las matemáticas. No solo la gente te ve con cara de ¿por qué matemáticas? Te contestan, te dicen cosas como ay, a mí no me gustaban, pero bueno, yo tengo otros intereses. No, yo no era tan malo en las matemáticas, sí me gustaba un poquito, ¿no? Pero hay otra pregunta por ahí, que es matemáticas, ¿y qué haces con eso? ¿No? Y entonces, pues sí, soy matemática, trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. ¿Y das clases? Bueno, sí doy clases, pero hago investigación. ¿Cómo que haces investigación? ¿Qué no los números ya se conocen? ¿O estás tratando de resolver ecuaciones muy, muy difíciles? Entonces, quiero platicarles un poquitito, muy, muy brevemente, qué hago yo de investigación, cómo veo, qué tipo de cosas hago. No me voy a clavar en una plática de matemáticas profunda, solo quiero decirles que lo que yo hago tiene mucho que ver con estos objetos. Estos son los sólidos platónicos, son poliedros, y lo que yo hago empieza, digamos, su historia empieza aquí. Una de las cosas que yo estudio son simetrías. Entonces, si se fijan, estos objetos como que son, por todos lados se ven muy iguales. Y las cosas que hago no se ven exactamente así, se ven un poquito más como estas de acá, que algunas parecen flores, otras parecen monstruos, otras quién sabe qué son. Y lo que estudio, lo que trato de estudiar son precisamente sus simetrías y cómo estas cosas que son más raras a veces se parecen a estas que nos parecen, entre comillas, más normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, el tipo de cosas que yo estudio es decir, pues fíjense que esto y esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, ese lo mismo, pues es un decir, porque por supuesto se ven muy distintos, y entonces lo que hago es fijarme en algunas propiedades que hacen que sean lo mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé qué tanto alcancen a ver, no sé si puedan por ahí apagarme la luz acá del escenario de esta parte, no sé qué tanto vean, pero aquí tengo como unas bolitas y unas rayas que corresponden de este lado a lo que son estas de aquí y estas. A las bolitas les llamamos vértices, a las líneas entre los vértices les llamamos aristas. Claro que hay diferencias en estos dibujos, ¿no? Las aristas están curvitas y estas son rectas, pero en cada vértice hay 3 aristas. Aquí es un poquito difícil de ver, pero a lo mejor en este se ve mejor. Y en este vértice también en cada vértice hay 3 aristas. Pero no solo eso, hay la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de aristas en este dibujo y en este dibujo. Y además, si yo pudiera mover el de acá, que no lo voy a hacer aquí, pero si lo pudiera mover, pudiera yo seguir como los listones estos de colores y ver que si sigo un listón, ese listón tiene exactamente, se ve como se ve como un pentágono. Tiene 5 vértices y 5 aristas. Entonces, en esta cosa chistosa, en esta cosa rara que está aquí, puedo pensar en estos listones como lo equivalente a las caras de este lado. Y entonces así decir, pues fíjense que si yo no viera los dibujos y se los describo, se parecen muchísimo.
tienen la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas, la misma cantidad de caras. En cada vértice hay la misma cantidad de vértices, de aristas y de caras y demás, ¿no? Entonces, como que su estructura es la misma. Ahora, estas cosas, por supuesto, se ven muy distintas a la hora que las dibujo. Están en diferentes espacios. Esto lo podemos construir aquí como muy normal. Esto así formalmente lo que es una cosa en 4 dimensiones que proyectamos a 3 dimensiones, entonces es una cosa diferente. Sin embargo, también tienen propiedades distintas de simetría y ese es el tipo de cosas que estudio. Esto tiene, entre comillas, toda la simetría posible y en este no podemos reflejar, podemos rotar, pero no podemos reflejar. Estas cosas son las cosas que yo estudio, en lo que yo me clavé en la tesis. Ahorita por ahí Felipe decía una tesis de poliedros coloreados con órdenes cíclicos, que tiene mucho que ver con esto, cómo coloreo las cosas a la hora que veo los poliedros. Mi investigación es investigación pura de matemáticas. Cuando yo estoy haciendo investigación, no estoy pensando en que se pueda o no aplicar. Busco problemas, encuentro preguntas. A veces las invento yo, a veces las inventan mis colegas, a veces las inventa gente que no conozco y las tratamos de resolver. Sin embargo, este de aquí resulta que está siendo probado en energías renovables. Está este bicho, lo acaban de patentar hace muy poquito en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM para poder hacer como ventiladores de energía renovable. Entonces, a veces resulta que las cosas que hacemos los matemáticos tienen aplicaciones que pues, no teníamos ni idea de que podían tener. Entonces, eso es lo que hago yo de investigación, o más o menos por ahí hago yo mi investigación de matemáticas. Y en el último ratito que tengo, lo que quiero platicarles es cómo, además de mi investigación, de las cosas en las que yo he trabajado, es tratar de llegar de esta reacción cuando pensamos en las matemáticas a esta reacción cuando pensamos en las matemáticas. Y este trabajo que yo he tratado de hacer, bueno, aquí estamos precisamente en Universum y divulgación de la ciencia, y ese trabajo en muchos sentidos tiene que ver con divulgación de la ciencia, ¿no? Con compartir con el mundo las cosas que hacemos y cómo nosotros, los que estamos haciendo investigación, o la gente que nos entiende, vemos las matemáticas y vemos la ciencia, para que el mundo la pueda ver y pueda entender esas cosas maravillosas que nosotros entendemos. Las cosas que yo hago se van un poquito más como a mis orígenes. Yo encontré las matemáticas a raíz de la Olimpiada de Matemáticas y entonces llevo muchos años, llevo 8 años trabajando en la Olimpiada de Matemáticas. Además, lo que he aprendido en la Olimpiada y dando clases me ha enseñado que estas reacciones que tenemos de las matemáticas son una respuesta emocional. El problema que tenemos como sociedad con las matemáticas no es que no entendamos las matemáticas, no es que seamos malos para las matemáticas, tenemos un problema emocional con las matemáticas. Entonces, parte de mi trabajo en los últimos años ha sido tratar de buscar estrategias para que en el salón de clases docentes y estudiantes puedan trabajar con unas matemáticas que no nos bloqueen, que todos, todas y todes podamos entrarle a las matemáticas, poder decir yo quiero, yo puedo, a mí me gustan. Ese es un trabajo que he estado haciendo en un grupo, en una red de enseñanza con colegas de todo el país. Y la otra parte, pues precisamente son las Olimpiadas. Y las Olimpiadas son un espacio muy particular porque no son divulgación de las matemáticas, no son enseñanza de las matemáticas, caen en un limbo muy chistoso. Y tienen mucho que ver con lo que oíamos en la charla anterior. Tienen mucho que ver con esta parte de entrenar, de competir, de trabajar muy fuerte y todos los días por algo que queremos. En las Olimpiadas una cosa, o sea, son concursos en donde chicos, chicas, niños, niñas participan desde que están en tercero o cuarto de primaria, pueden seguir participando a veces hasta la universidad. Pero esa no es la parte más importante de las Olimpiadas. La parte más importante es que en las Olimpiadas podemos pensar en estas matemáticas divertidas. Podemos colaborar, podemos trabajar en equipo, podemos no solo competir, sino hacer
una comunidad muy fuerte alrededor de las matemáticas. Ahora, una cosa que pasa, una de las realidades en la que vivimos, en la que vivo yo, es que en las matemáticas somos pocas mujeres y en las Olimpiadas de Matemáticas hay pocas mujeres. Entonces, el trabajo que he estado haciendo yo en los últimos años con mucho más fuerza, con mucho más dedicación, es tratar de invitar a niñas y a jóvenes a que le entren a las matemáticas, a competir o no. Si quieren competir, está muy bien, si no, también, porque se vale. Entonces, ¿cómo? Pues proponiéndoles retos que las enganchen en espacios en donde sientan que ellas sí pueden hablar, que ellas sí pueden dar una solución, ¿no? Entonces, estos espacios suelen ser espacios de puras mujeres para crear confianza en las chicas, para que después puedan entrar a la comunidad, a los espacios mixtos y tener una forma de relacionarse con sus compañeros mucho más a gusto, ellas estando mucho más seguras de ellas mismas. Entonces, pues ya se me acabó el tiempo, entonces nada más voy a cerrar. Y lo que les quiero decir, lo que me gustaría transmitirles, es que estas matemáticas felices existen, están ahí, y que a todos, todas, todes podemos entrarles. Es un lugar en donde podemos estar toda la comunidad, y para llegar hay que buscar retos y hay que saber que estos retos, cada quien tiene sus tiempos en resolverlos. No se trata de ser el más rápido ni el mejor, sino de disfrutarlo muchísimo. Y la otra cosa es, durante estos retos muchas veces nos equivocamos. Y esto es en las matemáticas y en la vida y en todas partes. Nos equivocamos y esos errores nos ayudan a crecer. Tenemos que dejar de creer que equivocarnos está mal para poder hacer matemáticas felices y aprender de esos errores para crecer mucho más. Y entonces, pues les invito a unirse a este mundo feliz de las matemáticas. Muchísimas gracias. Doctora, pues muchísimas gracias. Te despedimos y te agradecemos este espacio. Y sin duda hay que entrarle a las matemáticas. Después de esta plática uno se emociona y por supuesto, como dices tú, matemáticas felices. Muchísimas gracias, es un gusto. Y vamos a dar la bienvenida ahora al doctor Manuel Suárez Lastra. Prometo ahora sí leer bien es que quise resumirla y no pude. Entonces, bueno, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Zacatlán, tiene una maestría en Planeación Urbana por la Universidad de Berkeley en California y también cuenta con un doctorado en Geografía por la UNAM, del cual pues es investigador del Instituto de Geografía, del cual además es director, y únicamente decir que su trabajo como investigador se ha centrado en la estructura urbana y transporte, lo cual lo ha llevado a colaborar en diversos proyectos en la academia y varias dependencias gubernamentales. Y bueno, además un apasionado de la música, Manuel. Entonces, qué gusto que estés por acá para inspirar y para que nos compartas tu historia. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No sé si le pasó a Isabel, pero se siente uno comprometido, ¿no?, con esto de inspirar. Entonces, bueno, no tengo nada muy estructurado. En realidad, lo que pensaba era como platicarles un poco cómo llegué hasta el lugar en el que estoy en este momento y más o menos a qué me dedico. Cuando estaba en la secundaria, igual que cualquier otro chavo de secundaria, pues, jugaba fútbol con mis cuates, iba a la escuela, a veces me iba de pinta, a veces no. Y nunca fui muy matado, ¿no? Tampoco era muy relajiento, pero más bien era como medio flojón. Y en ese entonces, cuando estaba en tercero de prepa, junto con unos amigos me reuní para hacer una banda de rock. Estuvimos tocando durante toda la prepa, entré a la universidad y por ahí del segundo año de la universidad me junté con unos nuevos cuates, hicimos otra banda de rock y esa banda de rock comenzó a hacer discos, ¿no? Es una banda que se llamaba, bueno, mi primera banda se llamaba Signos Vitales, con ellos hicimos un EP de 4 canciones, todavía había discos físicos en ese entonces. Y después nació esta banda que se llamaba Guillotina, ¿no? Yo estaba en el segundo año de la universidad.
Y fue una banda además que en el momento empezó a crecer rapidísimo, ¿no? Entonces de repente yo estaba como entre la disyuntiva de tocar o ir a la escuela, ¿no? Y aunque normalmente suceden en horarios distintos, ¿no? O sea, vas en la mañana a la escuela y pues tocas en la tarde o en la noche, ¿no? Pero llega un momento donde podías tocar, pero de repente tenías que ir a otras ciudades e incluso a otros países, ¿no? Y si tienes 20 años y te dicen, te puedes ir de gira a Europa o quedarte a hacer un semestre de Estadística y Ciencia Política 2, pues te vas a Europa a tocar, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, cuando tomas esa decisión, tienes que dejar los estudios pausados, ¿no? Total que, bueno, yo estuve tocando, hicimos con esa banda 6 discos, varias giras por Europa, por Estados Unidos, por Sudamérica, conocimos absolutamente todo México. Pero a la par, yo me había dado cuenta que muchos de mis cuates de la prepa, pues ya habían terminado sus carreras y estaban empezando a estudiar todos posgrados en el extranjero, ¿no? Entonces yo me empecé a sentir como que yo me estaba quedando atrás, ¿no? De ese grupo, porque en realidad lo que tenía era como 2 vidas simultáneas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces finalmente dije, bueno, pues voy a echarle ganas a la escuela. Ya habían pasado varios años y entonces ya no podía cursar de manera regular las materias, muchas las tuve que hacer en extraordinario. Total que me apliqué, no saben cómo, inscribí a las materias que podía inscribir y las otras las hacía en extraordinario. Total que básicamente terminé la carrera que me faltaba la mitad, esa mitad la terminé en un año, ¿no? Me aventaba como 10 materias por semestre. Y íbamos de gira, yo estaba detrás o sea, en el camerino del lugar donde tocábamos, estudiando matemáticas, ¿no? Bueno, no, programación lineal, cosas por el estilo, ¿no? Y todo el mundo me veía como muy raro, ¿no? Porque todo el mundo se esperaría que pues, si tocas una banda de rock y vas a tocar, más bien te estés tomando una cerveza o algo por el estilo, ¿no? Pero yo estaba dándole duro, ¿no? Aprendiéndome las cosas y haciendo exámenes. Y bueno, finalmente logré terminar la carrera, no me fue tan mal, tuve como 8.5 de promedio. Y en ese entonces fue cuando dije, bueno, pues ahora quiero hacer un posgrado en Estados Unidos. Me aceptaron, me dieron una beca aquí en México y me fui a Berkeley, que está en la bahía de San Francisco, en California. Yo seguía tocando y una de las cosas que tenía clarísimas es que no iba a dejar de tocar jamás, ¿no? Entonces, imagínense que durante 2 años estuve haciendo la maestría allá. Vine a México 52 veces, ¿no? O sea, cada 15 días volaba a México, tocaba el viernes y el sábado, a veces el domingo, y entonces me regresaba en el vuelo de las 5 de la mañana, que llegaba a las 8 de la mañana a San Francisco, y yo llegaba a las 9 a mi primera clase, ¿no? Y así me aventé 2 años aproximadamente, contando con que el verano lo pasaba acá. Incluso allá tenía mi guitarra y un amplificador y grababa cosas y demás, ¿no? Regresando a México, logré terminar la maestría, la terminé muy bien. Ahí fue la primera vez que sí me maté en la vida. Y resultó bien porque sí saqué 10 de promedio. Y entonces ya, bueno, regresé a México y entonces la cuestión era, bueno, ¿cómo le doy seguimiento a la escuela? Pero ¿cómo le hago para seguir tocando? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un doctorado, ¿no? Entonces igual me dieron una beca para doctorado, entré a hacer un doctorado en geografía aquí en la UNAM y seguí tocando. Finalmente, por ahí del 2008, terminé el doctorado y dije, bueno, ¿y ahora qué le hago para seguir con la carrera académica, pero además para seguir tocando? Bueno, pues voy a hacer un postdoctorado, ¿no? Entonces, tal cual, lo hice. Y en ese entonces yo estaba nuevamente como con la balanza de me quiero dedicar me tendría que dedicar, como que había una parte de mí que decía me tendría que dedicar solo a una cosa, ¿no? Y había otra parte de mí que decía pues sí, pero es que las dos me gustan, ¿no? Y no nada más las dos me gustan, sino que además en las dos me considero bueno
Las dos llenan una parte diferente del cerebro, ¿no? Y sí tuve, la verdad tenía muchos conflictos, ¿no? Porque de alguna manera como que volteas a ver a la gente a tu alrededor y dices, pues, la mayoría de la gente se dedica a una cosa y tiene un hobby tal vez, ¿no? Pero aquí en realidad eran como dos ocupaciones que realmente eran de tiempo completo de alguna forma. Total que cuando terminó el primer año de mi postdoc, que lo podía repetir, o sea, podía ser un segundo año, se abrió una plaza dentro del Instituto de Geografía de la UNAM y entonces entré como investigador, ¿no? Y bueno, igual que como hiciste, voy a platicar brevemente qué hago en términos de geografía. Yo me dedico a cuestiones de geografía urbana, hago cosas relacionadas a transporte y hago cosas relacionadas a la estructura urbana. La estructura urbana es cómo está acomodada la ciudad, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener una ciudad donde todos los empleos están en el centro y todas las casas están en la periferia, a tener una ciudad donde los usos son mixtos, ¿no? No es lo mismo tener una ciudad densa que tener una ciudad, o sea, densa en el sentido de tener como edificios donde se puedan además compartir los usos de suelo, de manera que tengas, por ejemplo, comercio en el mismo edificio, en la planta baja comercio, después oficinas y luego vivienda, a tener una ciudad donde los usos de suelo están todos dispersos, ¿no? Porque eso afecta en los tiempos de traslado, la eficiencia de la ciudad, el consumo energético, la contaminación, los modos de transporte que son adecuados para una ciudad. Entonces yo estudio esas relaciones en términos de la Ciudad de México, y en los últimos años me he dedicado a trabajar con bicicletas, ¿no? Entonces, por ahí del 2011, cuando empezó todo el programa de bicicletas de la Ciudad de México, a mí me pidieron que yo hiciera todo el diagnóstico de movilidad de la ciudad para ver en dónde se podían poner los diferentes tipos de infraestructura ciclista que hay, ¿no? Ustedes han visto que hay ciclovías, que hay biciestacionamientos, pero que también está este programa Ecobici, ¿no? Entonces, bueno, en parte la ubicación de todo el sistema se debe a un trabajo que hice yo junto con unos colegas del Instituto de Geografía, que nos pidieron que volviéramos a hacer ahora del 2019 en un documento que se llama el Plan Bici, que es como la planeación de la infraestructura ciclista para los próximos 5 o 6 años, ¿no? Y por otro lado también algunas cosas más teóricas que tienen que ver con qué forma de ciudad y qué estructura de ciudad es la más eficiente y cómo podemos planear para que las ciudades se conviertan en lugares mucho más vivibles, ¿no? Donde la calidad de vida no se vea afectada, sobre todo por los tiempos de traslado, ¿no? Que es una cosa que todos sufrimos todos los días. Entonces, bueno, esa es la investigación. Y una cosa también curiosa que les quería comentar era que cuando yo estaba en la prepa, a mí me encantaba la geografía. E incluso la parte que tenía que ver con geografía urbana y humana me parecía fascinante. Y por alguna razón, en tercero de prepa, nos cambiaron la maestra de geografía y a mí me perdió esa maestra, ¿no? O sea, fue de ser una materia que amaba, era la materia a la que no quería ir, ¿no? Así pasan, o sea, de repente, ¿no? O sea, hay gente con la que no haces clic y pues no tiene nada de malo, simplemente es parte de la vida, ¿no? Y entonces, esa fue la razón por la cual yo no estudié geografía en la licenciatura inicialmente, sino que más bien me fui hacia la ciencia política. Yo, pues por el mismo rollo, estaba tal vez medio pues confundido en el sentido de qué quería, porque pues, había una cosa que me gustaba, pero ya no me gustaba por una situación. Entonces, por eso fue que acabé estudiando ciencia política. Y cuando estaba en el sexto o séptimo semestre de ciencias políticas, tuve una clase sobre planeación urbana. Y planeación urbana y regional. Y esa clase me regresó justamente a la prepa, a las clases de geografía humana que me fascinaban. Y ahí fue donde me despertó otra vez el gusto, ¿no? Entonces como que me cayó el 20 de, es que esto es lo que me gusta, y de ahí fue que me fui a hacer una maestría en planeación urbana y que regresé a hacer un doctorado en geografía, ¿no? Entonces, bueno, creo que de todo esto, lo que yo podría decir en general es que, bueno, decían, suena muy choteado, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto, ¿no? Hay que seguir los sueños,
Y no es un sueño, pueden ser 2 sueños o 3 sueños, ¿no? Simplemente hay que ver qué capacidad tenemos de hacer las cosas y de hacer las cosas lo mejor posible. Y sí suena muy choteado, pero por algo está choteado, ¿no? Porque debe de ser cierto. Otra cosa que creo que también es importante es, digo, todos sabemos que para alcanzar ciertas cosas vamos a cruzar algunos caminos por los que no queremos pasar, ¿no? Pero yo creo que lo que sí hay que quedar claro es que estamos yendo hacia adelante y que no nos estamos estancando en un solo lugar, ¿no? Porque de repente hay un momento donde dices, me conformo con esto, ¿no? Que es como la mitad del camino, y de repente pasan días y semanas y meses, y si uno se ve en el espejo en las mañanas y dices, esto no es lo que quiero hacer, ese es el momento de cambiar, ¿no? O es el momento de buscar cómo llegar al siguiente paso. Eso es una cosa que yo he hecho desde toda mi vida, ¿no? Y afortunadamente me ha funcionado bien. No creo que sea receta, ¿no? Pero me ha funcionado bien. Actualmente, simplemente para que así ya cerrar esta charla, actualmente desde hace de hecho ya 6 años, casi 7 años, me nombraron director del Instituto de Geografía de aquí de la UNAM. Y con ese puesto descubrí, bueno, igual, ¿no? Cuando algunos de mis colegas me impulsaban a lanzarme para la dirección, yo les dije, es que si me lanzo de director voy a tener que dejar de tocar, ¿no? Y una muy buena amiga me sentó un día, me dijo, no seas tonto, eso no es cierto, ¿quién dice? ¿No? Y me quedé así como pensando, pues sí, ¿no? Total, que efectivamente desde que soy director, he hecho, hasta el día de hoy tengo 13 discos que he grabado con todos los proyectos que he tenido. En el término de la dirección del Instituto de Geografía he grabado otros 2 discos. He seguido tocando. Incluso esta nueva etapa de dirección, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Porque una cosa es hacer investigación y hacer planes y proyectos y hacer análisis, y otra cosa es administrar todo lo que se necesita para que una comunidad de científicos puedan hacer esa chamba, ¿no? Entonces, bueno, pues descubrí que pues no soy tan malo haciéndolo. Y bueno, eventualmente se termina y regresaré otra vez a mi cubículo, ¿no? Pero nuevamente creo que es este rollo de decir, no es nada más un sueño, pueden ser 2 o 3, y siempre y cuando nos sepamos manejar el tiempo y aceptar nuestras propias capacidades, creo que en ese sentido pues todo es posible, ¿no? Y espero no haber sido demasiado cursi con ese final, pero bueno, pues muchísimas gracias. Bravo, Manuel. Pues me dicen que te agradecemos muchísimo y pues sí, es una historia, quienes tenemos el gusto de conocerte, pues que te has dedicado a estas 2 pasiones y que las has combinado, y como dijo él, pues no puedes tener solo un sueño, puedes tener varios sueños. Entonces, muchísimas gracias, qué gusto tenerte, y vamos a darle la bienvenida a nuestro último ponente y pues bueno, yo creo que no necesita presentación. Lo iba a presentar, pero veo que la mayoría trae su libro. Y entonces, pues creo que en el libro viene una descripción muy clara y muy amplia de quién es Javier Santaolalla. Bienvenido, Javier. Qué gusto tenerte por acá. Les pido un fuerte aplauso. Y muy buenas. Pues te toca compartir con este foro de panelistas, como verás, historias cada una muy diferente, pero creo que al final hablan de una pasión y del gusto por la ciencia, por el conocimiento, por lo que uno hace, y tú lo que haces lo haces con mucha pasión, con mucho gusto, y te agradecemos que estés esta mañana una vez más con nosotros. Muchas gracias, Felipe, compañero y amigo. Gracias, gracias. Pues se quedan con Javier, con permiso. Muy buenas, ¿qué tal están? Bueno, yo súper feliz de estar aquí con todos ustedes. Los ponentes, además, anteriores han hablado básicamente lo mismo que voy a hablarles yo, de la pasión, del amor. Y quiero hablarles de una cosa, un toque diferente que yo puedo aportar.
y es la locura. Estoy muy loco, estoy verdaderamente muy loco. Ayer, por ejemplo, me veo y no me reconozco. O sea, subirme al escenario con 1000 personas haciendo un show de magia y ciencia y pienso en quién era yo con 15 años y no me reconozco. Me cuesta mucho entenderlo, cómo he llegado ahí. Y en ese camino, que es lo que les quería contar, aparte del amor que han hablado, de la pasión, de los sueños, ha habido un toquito de locura. Creo que es una locura sana. Todavía no me han encerrado. Pero no se puede entender un poco esa cosa que se ha generado si no hay un toque de locura que yo les deseo a todos que tengan. Ese momento que yo me subí al escenario, o cada vez que lo hago, o los vídeos que por suerte, pues que es sin sentido, ¿no? 4 millones de personas en TikTok, no tiene ningún sentido, es fruto de la locura. Y yo sé que si aquí estuviera sentado el Javier de 17 años, no se lo creería. Todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido y a dónde he llegado, no tiene ningún sentido. No, parece que es un guión que escribió una persona que no sabía de mí, porque cuesta creerlo. Pero para que lo crean y se den cuenta de que no estoy mintiendo, tenemos aquí sentado en primera fila un amigo de la adolescencia. Ha venido desde Canarias, se llama Yoko. Y quiero que se ponga en pie y que tome un micro, Yoko. Sí. Yoko, bueno, somos de Islas Canarias los dos. Saben que soy español, bueno, de esta región de las Islas Canarias. Y bueno, pues nos conocimos en torno, ¿qué fue? ¿Qué edad? ¿Tiene un micrófono para dárselo a Yoko, por favor? Hola, buenas. Sí. Bueno, nos conocimos con unos 20 años más o menos. Sí. Un poquito después de los 17, esos que has mencionado. Ajá. Y tampoco te reconozco. No te hubiese augurado todo lo que has hecho hasta ahora y lo que estás haciendo, y creo que lo que te queda por hacer. Te voy a hacer una pequeña entrevista, si te parece bien. Rápida. ¿Tú te acuerdas cómo éramos en esa época? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué pintas tenía? Bueno, has enseñado muchas fotos ya en tu... Pues unas pintas, no sé si... Depende de la época, ¿no? Sí. Intentabas ir a la moda regular, un poco underground a veces. Y bueno, unas pintas siempre intentando ser moderno y estar al día de... Pero salías poco, luego salías un poquito más. Pero ¿dirías que esa persona estaba hecha para comunicar, para hablar al público? ¿Te acuerdas de cómo era yo socialmente? No estabas hecho para esto. Siempre has sido el mejor en muchas cosas, el mejor estudiante, un deportista buenísimo, una excelente persona, ha destacado por todo eso. Y siempre todos los amigos pensamos que tenían un enorme futuro, pero como comunicador, divulgador científico, no. Nunca apostamos por eso. Gracias, Yoko, por tu sinceridad. No. De hecho, a nosotros nos pareció a muchos una locura lo que hacía cuando empezó con sus vídeos en YouTube. ¿Qué tal los hacía al principio? Súper regular. ¿Llegaste alguna vez a sentir vergüenza como amigo? No. Pero casi. Yo también tengo un pasado y un... Bueno, muchas gracias, Yoko, un aplauso. Era una persona muy tímida, era muy nerd, yo era el más nerd de la clase, empollón, muy callado, muy introvertido, una persona muy insegura, muy acomplejada incluso, tenía mucha inseguridad. Nunca me quise levantar la voz, quise pasar siempre desapercibido, no me gustaba que me miraran ni ser el centro de atención. Intentaba esquivar cualquier ocasión en la que la gente me mirara o se fijara en mí. Y realmente... ese era Javier Santaolalla con 18, con 19, con 20, 21 años, 22 años. Y el recorrido hasta aquí, pues se puede imaginar que no ha sido fácil, que no ha sido sencillo, que ha requerido una transformación personal muy grande.
Y como digo, compartiendo con los ponentes anteriores, mucha pasión, mucho amor, muchos sueños y ese toquito de locura que es lo que les quería contar. Yo con 18 años era un chico normal y corriente, ya decía pelos largos, muy tímido, estudioso, curioso, siempre me gustaron las matemáticas y la física, siempre tenía curiosidad, tenía ganas de aprender, quería ser científico. En realidad se me daba bien y sacaba buenas notas, como decía Yoko, pues era como el estudiante más aplicado de la clase. Y de repente, con 22 años, mi vida cambió completamente cuando abrí un libro de física. En ese momento yo estudiaba ingeniería, todos tenemos un pasado, ¿verdad? Yo era estudiante de ingeniería, estaba en tercero de ingeniería, que sería como sexto semestre aquí, y oí hablar de la física, me volví loco, me enamoré de la física. Nunca me habían contado en el colegio cosas como la relatividad, la cuántica, la expansión del universo. Nunca me habían contado de cosas que ahora me vuelven locos y me resultan fundamentales para entender quién soy, ¿no? Y cuando lo escuché, pues dije, yo quiero formar parte de eso, que quiero ser científico. Y muy en particular en ese libro, que fue Historia del Tiempo de Hawking, leí que iban a crear un acelerador de partículas para recrear el Big Bang y estudiar con ello el origen del universo. Y bueno, me pareció fascinante que el ser humano, por esa curiosidad y ganas de aprender, colectivamente se aliara para crear experimentos tan locos como ese. Y yo tenía 22 años y como estudiante de ingeniería me surgió curiosidad por la física y dije, ¿y por qué no, no? Ahí empezó mi primer brote de locura. Estás chico, estás estudiando ingeniería, te va muy bien, ¿por qué te vas a poner a estudiar físicas? Y la hice, me puse a estudiar físicas a la vez que la ingeniería. Lo hice a escondidas, no se lo decía a mis amigos. Como el ponente anterior, también mentía, ciertamente, porque socialmente a cierta edad es complicado tener curiosidad y tener ganas de aprender. Me puse a estudiar físicas, medio escondidas, y poco a poco fue surgiendo esa pasión por la física que hizo que un día me levantara y dijera, no, yo quiero ser físico, yo quiero trabajar de investigación y quiero formar parte de ese experimento, el LHC en el CERN, y quiero formar parte del equipo que estudie el bosón de Higgs y que descubra quizás esa partícula. Fueron 5 años muy complicados, no les voy a engañar, conseguir las cosas no es fácil, no basta con querer, hay que poner medios para conseguirlo. Obviamente implicó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Mientras mis amigos se iban de fiesta, pues yo me quedaba estudiando. Mientras mis amigos se iban de verano, de vacaciones, pues yo me quedaba estudiando. Estudiaba durante el año ingeniería y en julio, que acababan las clases, pues me ponía a estudiar físicas para los exámenes de septiembre. Entonces implicó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero son unos años que yo recuerdo con más cariño de mi vida, porque esa pasión y esa ganas de aprender, yo la vivía con mucha intensidad y realmente me levantaba con ganas de cumplir mis sueños, como decían anteriormente. Y bueno, pues así fueron las cosas, estudiando durante 5 o 6 años. Hice la ingeniería, hice las físicas, hice luego una maestría en física fundamental y finalmente en el año 2008 consigo que me cojan en el CERN. Y bueno, pues fue, bueno, que me seleccionen en el CERN. Se me olvida que estoy en México. Lo de cogerme fue en la universidad, en cálculo. Bueno, madre mía. Eso nos pasa a todos los estudiantes. Y bueno, fue espectacular. Pues la verdad que llegar al CERN y sentir que uno cumple sus metas, el llegar allí, yo recuerdo perfectamente, y son recuerdos que nunca se olvidan, ¿no? Por cierto, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Recuerdo pues mis días en el CERN, el primer día que llegué, cuando te dan la tarjetita, no te lo crees hasta que te dan la tarjetita que sale el logo del CERN y pone tu nombre, Javier Santaolalla, y dices, wow, o sea, esto es verdad, está ocurriendo. Y cuando llegas, además fue un domingo, fue un día de invierno, frío, y llegaba, estaba perdido, era un chiquito sin experiencia, apenas había salido de casa, y llegar allí, y bueno, pues se pueden imaginar, ¿no? La cantidad de emociones, la cantidad de sentimientos, y atravesar la puerta cuando llego allí, hola,
hola, soy Santa Olaya, me dan la tarjeta, sí, sí, te estamos esperando. Y entras y caminas por esas calles que tienen nombres tan inspiradores como calle de Einstein, calle de Marie Curie, calle de Faraday, y sientes que estás caminando por ahí y dices, estoy caminando por piedras que son historia viva de la ciencia. O sea, esas calles las pisaron mis héroes. Dirac caminó por ahí, Feynman pisó ese mismo suelo que yo estaba pisando. Esos laboratorios que yo veía por ahí, según pasaba, ahí fue donde se descubrieron los bosones W y Z. Aquí fue donde se descubrieron las corrientes neutras. En ese detector de ahí fue donde... Y sientes que estás haciendo algo increíble porque realmente es bonita la empresa humana que se llama ciencia. Es bonito cómo nos juntamos para descubrir el universo y para entender mejor quiénes somos. Entonces fueron años muy bonitos. Podría extenderme muchísimo hablando de los aprendizajes que tenía cada día, de cómo en la cafetería pues te sentabas al lado de un premio Nobel con el que podías hacerle cualquier pregunta, cómo la ciencia tiene esa cosa tan bonita en la que no hay jerarquías, todo, lo que importa son las ideas, no los títulos, y cómo se crea un ambiente tan bonito de conversación. De hecho, una pequeña anécdota rápida. Yo recuerdo el primer día de llegar allí emocionado, esperando ver pantallas táctiles que me leían en el ojo y de repente se abriera una puerta y bajar allí, ver el detector, el acelerador. Y iba con esa emoción y con esas expectativas propias de películas basadas en hechos reales como Ángeles y Demonios. ¿Lo han visto? Bueno, el caso es que llegaba con esas expectativas y nada, para nada, pero llegué allí al laboratorio, tenía mi cita el primer día en mi despacho, en el edificio 32, en la tercera planta, en el despacho número 33, y llego allí y me encuentro ahí, estaba ahí mi maestro Jedi, ¿no? El director de tesis, y le digo, maestro, estoy preparado, ¿no? Uno va con la emoción de que quiero ya conocer el lugar más importante del CERN. Y el tipo me dice, sí, pues sé que has hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para estar aquí, te voy a mostrar el lugar más importante del CERN. Y me llevó son edificios muy viejos, pero que están unidos, es un laberinto, un auténtico laberinto, baja escaleras, sube escaleras, pasa una puerta, pasa otra puerta, de repente abre la puerta, dice, hemos llegado. Miro y era la cafetería, digo, maestro. Maestro, que soy científico, pero me da para comer. O sea, pero me está dando una gran lección, ¿no? Me está dando la lección de que lo que importa en esos sitios son las ideas. Las ideas surgen en las cafeterías, que es donde la gente se junta, donde la gente discute, donde la gente habla. Me está diciendo lo importante que es compartir, que colaborar, y lo importante que es encontrar espacios para que las ideas florezcan, ¿no? Entonces fue un verdadero aprendizaje para mí, fue una grandísima lección. Y la verdad que es de esas anécdotas que uno guarda, ¿no? Tengo montones de esos años. Pero donde yo quería ir, que es ese punto de locura, fueron 4 años trepidantes, finalmente lo conseguí. En el año 2012, en un auditorio un poquito más grande que este, fue el 4 de julio de ese año, pues se juntaron, pues éramos como unos 800, 1000 nerds, que estábamos en una sala para gritar al mundo que lo habíamos conseguido, que habíamos encontrado una nueva partícula, y fue un hecho histórico, claro. Hoy se recuerda como una de las imágenes del siglo, como ese equipo de científicos había encontrado una nueva partícula, que es el bosón de Higgs, y fue un día pues, precioso, porque todos habíamos soñado con estar ese día ahí. Y me encanta ver esa foto porque veo pues, gente de pues, todo, ¿no? Pues te encuentras lo que es la ciencia, un trabajo colectivo diverso, variado, formado por personas pues, bien diferentes. Y eso es lo bonito. Yo veía gente que venía de diferentes países, diferentes culturas, seguramente diferentes ideologías, diferentes formas de entender la vida, diferentes creencias, seguramente, diferentes razas. La variedad era lo que resultaba la norma entre todos. Pero yo estoy seguro que había algo que nos unía a todos, y es que todos habíamos soñado algún día con estar ahí. Ese día era el día en que para todos nosotros se cumplía un sueño de niños. Todos habíamos en algún momento parado delante del espejo y habíamos dicho, yo quiero estar ahí. Y definitivamente eso hizo que ese día fuera especial. Pero a donde voy yo, y es la locura, no se pueden imaginar entonces que en esa trayectoria uno acabaría en un escenario contando cosas. Ya digo que yo era una persona súper nerd, súper tímida, muy introvertida, que soñaba con el descubrimiento, con encontrar cosas descubrir, ¿no? Formar parte de ese sueño científico de entender mejor el universo. Y cuando acabó esa conferencia, la primera pregunta que uno se hace cuando consigue un sueño es ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué viene?
que toca, ¿no? Porque uno llega a la meta, ¿y ahora qué? Y me pasó una cosa muy interesante, y es que durante esos años en el CERN, 4 años que estuve allí, durante el tiempo libre, hay una cosa ahí en el CERN que, bueno, se reciben muchas visitas, muchos extranjeros vienen a ver el laboratorio y las personas que muestran el laboratorio son científicos. Entonces, de forma voluntaria, cualquier persona puede formar parte del equipo de guías. Yo era el guía más loco de todos, porque me encantaba hacer visitas guiadas. Y la gente de servicio lo sabía y siempre que había un fallo, alguien fallaba o algo, decían, vamos a llamar al español, ese seguro que acepta. Entonces da igual, un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana me llamaban, mira que a las 9 hay un grupo, ha fallado el guía, vente, y yo iba, o sea, me da igual. Y descubrí algo que no esperaba, cuando uno da, muchas veces no espera recibir. Y precisamente son las bonitas sorpresas y las verdaderas joyas de la vida, ¿no? Cuando uno recibe cosas que no espera. Y ese dando, porque yo estaba dando, en teoría, fue quizás el mejor regalo que yo he recibido en mi vida. Yo iba a esas visitas guiadas a contar cosas de física. Y yo me sentaba, yo era muy tímido, empecé con grupos chiquititos de 5 personas, y me iba soltando. Lo vi como un reto personal. Fueron años muy difíciles porque yo llegué a un país extranjero, estaba solo, me acaban de dejar con el corazón bastante roto. Fueron años verdaderamente difíciles y me tomé como reto personal salir de mi timidez porque sentía que si no me iba a morir del asco, estamos en Suiza, ¿sabes? Eso no es Brasil, ¿sabes? Estamos en el país más aburrido del mundo. Entonces me lo propuse como reto personal ir saliendo de mi cascarón. Y el primer ejercicio de salir de mi cascarón fueron con las visitas. Entonces fui poco a poco, visitas a 5 personas, de 7. Al principio era muy tímido y contaba cosas chiquititas, luego poco a poco fui haciendo más show, haciendo cosas diferentes, innovando. Pero eso que yo sentía que estaba dando, la sorpresa que me llevé recibiendo fue un día en el que... recuerdo perfectamente que yo iba al laboratorio y el primer día pues, fue espectacular. El segundo día fue bonito. El tercer día fue emocionante. Pero al día 324 pues empieza a comerte la monotonía. Al segundo año estando en el laboratorio hubo un día en que me di cuenta de que iba a sentarme en un despacho a escribir cosas en un teclado. Y había perdido la pasión. O sea, se me había olvidado qué hacía ahí y por qué yo estaba haciendo lo que hacía. Y un día, una de esas visitas guiadas, estaba contando yo una cosa y recuerdo ver un chico que se quedó con la cara blanca. Me miraba como si hubiera visto un fantasma. Y en sus ojos sentí esa energía que sentí yo cuando abrí ese libro que me abrió las puertas al descubrimiento de la física. Sentía que yo estaba de alguna forma siendo el equivalente a ese libro que yo había experimentado, que me había hecho cambiar hacia la física, me había cambiado la vida. Y me di cuenta que el poder que tiene de contar cosas. Me di cuenta no solamente de eso, me di cuenta de lo especial que era mi trabajo, lo bonito que era mi trabajo y lo fácil que es olvidarlo. Lo fácil que es olvidar lo mágico que puede ser lo que estás haciendo y qué te ha llevado a hacerlo. ¿Por qué te enamoraste de eso que hacías y por qué es tan importante lo que haces? Y ese chico me lo recordó sin él darse cuenta, sin posiblemente estar en su casa ahora mismo, pues no sé, viendo Rick and Morty, no sé qué estará haciendo, pero él no sabrá lo importante que fue ese momento para mí. Pero lo descubrí la importancia que tiene contar historias, la importancia que tiene compartir las cosas y la importancia que tiene recordar por qué hacemos las cosas. El día que se descubrió el bosón de Higgs, cuando salí yo de esa conferencia donde se presentó este descubrimiento, me dije que yo quería hacer eso. ¿Qué es lo siguiente? Contar esta experiencia de vida tan bonita que me ha transformado la vida y que tiene ese poder de transformar otras vidas. Yo no sé cuánta gente de aquí, cada uno tendrá su historia, tendrá su motivación, pero yo estoy seguro que todos ustedes, cuando encuentren lo que quieren hacer, ese día no lo van a olvidar nunca. Porque es un día que les va a acompañar para toda la vida. El día que descubres qué es lo que te motiva, qué es lo que da sentido a tu vida, qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que te llena y lo que da sentido a todo esfuerzo y sacrificio, ese día nunca lo van a olvidar porque es un auténtico regalo. Me di cuenta del regalo que me está haciendo ese chico ese día en la conferencia y me di cuenta del regalo que puedo dar yo contando este tipo de historias. Así que fue un reto de superación y un poquito de locura. Ese día decidí que yo quería contar historias. Empecé desde muy pequeño contando historias para 4 o 5 personas, bares, conferencias chiquititas, hasta que finalmente, después de muchos años, mucho trabajo, mucho sacrificio y, como digo, muchos toques de locura, saliendo de la zona de confort,
tomando muchos riesgos, haciendo cosas que a priori uno sabe que son difíciles, que van a ser complicadas, pero precisamente por eso hace que merezcan más la pena. Cometiendo todos esos actos de pasión, de amor y de locura, finalmente estoy aquí delante de ustedes pudiendo contar esa historia. Así que solo puedo estar agradecido a todos ustedes, a la UNAM, a Carmen, a Isidra Carmen, que es una gran amiga, a Felipe también por invitarme aquí a la casa, a mi casa, que es la UNAM, y bueno, por lo tanto les deseo pasión, como decían, amor, como decían, y un toquito de locura. Salgan de la zona de confort, arriésguense, porque solo haciendo cosas poquito locas es como uno consigue llegar un poquito más allá de lo que se supone, ¿no? Salir de la zona de confort y conseguir grandes cosas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, querido Javier. Quiero invitar a Manuel, a la doctora, a que pasen por favor aquí al estrado, y a todos, a la gente que ha hecho posible esta fiesta de las ciencias y las humanidades en su 10ª edición, al staff VIP, a mi gran equipo, que la verdad, sin ellos esto no fuese posible. Ya llevamos 10 años y gracias a 8 personas y a mucha gente que está allá atrás, que también nos apoyan, y allá atrás a la gente técnica, a todo, a medios, a la dirección de medios, a la dirección de Universum, a la dirección de la académica, pero divulgación de la ciencia UNAM siempre presente y tratando de comunicar, como dijo Javi, con mucha pasión lo que es la ciencia, el quehacer científico y el quehacer humanístico. Entonces, realmente como quiero que terminemos es como con un Goya, porque eso es lo que nos súper motiva. Los invito a que se pongan de pie todos, por favor, y vamos a gritar un Goya. Yo no tengo la mejor voz, alguien tiene mejor voz que yo. Ileana. Universidad. Goya, cachun, cachun, ra, ra, cachun, cachun, ra, ra. Goya, universidad. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en redes sociales, y gracias a ustedes, de verdad. Que pasen bonito día. Gracias. Nada más para todos los que quieran comprar el libro de nuestro querido Javi, afuera están vendiéndolo y lo va a firmar, supongo. Claro. Quien tiene ya el libro, ayer estuvo firmando todo el día, pobre, se fue a las 7:30 de la noche, pero quien compró el libro tiene un separador, entonces si ya lo compraron, pues incluso, que la vamos a hacer aquí.